departamental vamos a abordar lo que es la termodinámica. Termodinámica. Sale, va a ser una pequeña introducción que les va a favorecer cuando lleven sus materias formales de termo uno, termo 2 y lo que también va a ser balance de materia y energía, les va a apoyar, ¿verdad? Entonces la termodinámica, como su nombre lo dice, pues es el movimiento del calor, ¿sale, vale? Entonces, para empezar a hablar de la termodinámica, vamos a empezar a abordar los conceptos básicos, que es el calor, ¿va? Es pues, el movimiento de calor. De aquí viene la pregunta, ¿sí saben qué es el calor? Me imagino, ¿no? Sí, ¿qué es el calor? ¿Cómo? Energía, vientos, es una energía, ¿verdad? Es energía, energía, ándele, perversamente bien. Es energía, ¿sale? Y aquí vamos a decir qué tipo de energía, pues va a sonar muy redundante, pero va a ser pues energía calorífica, ¿sale? Calorífica. Y esta energía calorífica es especial, calorífica, ¿sale? ¿Por qué es especial? ¿Cómo ustedes miden que un sistema ganó calor o lo perdió? ¿Cómo lo perciben? Con joules, bueno, esa es la medida, ¿no? Ándele, obviamente se mide en unidades de energía, la más común el joule, pero exactamente, usted sabe que eh, un sistema, vamos a poner aquí el sistema ganó o perdió calor, coma, por su variación, variación de la temperatura, de la temperatura. ¿Sale? Entonces, si varía la temperatura, yo sé que ese sistema ganó esa energía, ¿verdad? La adquirió o la perdió, ¿verdad? La cedió, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí viene algo interesante. Yo puedo establecer entonces, bueno, si sube la temperatura, ¿están de acuerdo conmigo que ganó calor, no? Si sube la temperatura, o sea, si aumenta el valor de la temperatura. Y si disminuye ese valor de temperatura, está perdiendo calor. Ándele, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora viene lo más fácil, poner eso en una ecuación. Ay, ya es regalado para ustedes. Llevaron varios semestres y años de álgebra y todo ese rollo, ¿no? Entonces el calor, vamos a decir que se representa con una letra Q. ¿Sí? La letra Q mayúscula va a ser la variable que nos va a hablar del calor, ¿de acuerdo? Y entonces, como yo les acabo de decir, si aumenta la temperatura, el calor aumenta. Si disminuye la temperatura, el calor, pues disminuye del sistema. Y si acuerdan cómo establecíamos eso en nuestras leyes empíricas de los gases, ¿cómo lo poníamos? Ándele, el calor, ¿sí? Va a ser proporcional a qué? A la temperatura, pero al cambio, ¿verdad? Muy bien. Al cambio de la temperatura, aprovechando que ustedes ya están en segundo semestre, pues ya saben perfectamente derivar, ¿verdad? Entonces va a ser directamente proporcional al cambio de temperatura. Ay, perdón. Es que eso de regresar otra vez a la actividad, uno se cansaba de la voz. Entonces, fíjese nada más, cambio de temperatura. Le puse una derivada, ¿de acuerdo? Acuérdense ustedes que tenemos sobre todo tres tipos de cambio que podemos expresar por medio de símbolos. ¿Sale? Un cambio macroscópico, por ejemplo, que yo dijera un sistema
empezó en 25 grados y llegó a 30 grados, ¿sale? Lo puedo representar con un alfa, digo alfa, perdón, con una delta, ¿sí? Ya puedo decir delta de temperatura. El delta de temperatura va a ser temperatura 2 menos temperatura 1, ¿sale, vale? Es un cambio macroscópico, es un cambio que yo observo y que puedo medir, ¿sale? Es para que vayan entendiendo por qué le puse derivada, ¿sale, vale? Este es macroscópico, le voy a poner aquí macroscópico. Lleva acento, no me acuerdo, creo que sí, ¿verdad? Aquí, si me lo recuerdo, ¿eh? Si me equivoco, me dicen, porfa. ¿Qué sigue? La derivada. La derivada, ¿cuál es una de sus definiciones? Perdón. La derivada es un cambio microscópico, un cambio, infinitesimal. No sé si se acuerdan que les dijeron esa definición. Si yo tengo un dt, es un cambio infinitesimal, un cambio microscópico, es un cambio imperceptible. Es como si yo dijera la temperatura fue de 25 grados a 25.00001 grados centígrados. No, pues está cañón que lo perciba, salud. ¿Sale? Entonces, como es un cambio imperceptible, infinitesimal, muy pequeñito, yo lo tengo que representar con una derivada. Es porque esa es una de sus definiciones, ¿no? Un cambio infinitesimal. Aquí le voy a poner nomás por terminología, salud microscópico. ¿De acuerdo? Y ustedes un poquito más adelante van a ver otra representación de cambios, que son las parciales, ¿sí? O ya las vieron, ¿no? Todavía no las ven, ¿verdad? No sé si han visto que las parciales las representan así con una especie de D gariboleada, ¿sale? Este símbolo es la de las parciales y es un símbolo para decir que tenemos un cambio condicionado, ¿sí? Que ese cambio se va a dar cuando tengamos una cierta condición, ¿sale? Yo, por ejemplo, puedo decir que el cambio de la temperatura está condicionado a condicionado este cambio. ¿Sale? Es cuando, por ejemplo, ustedes ponen aquí el cambio de mi felicidad, ¿verdad? El cambio de mi felicidad respecto al, al cambio del dinero. Va a ser, o sea, va a tener un cambio de felicidad cuando tenga un cambio de dinero, porque pues sí, ¿verdad? Van a ser más felices si les dan más dinero, ¿sí? Cuando el amor es constante. Ah, qué óvole. ¿Qué tal? ¿Sale? Es todo para que vayan viendo cómo es, ¿no? Obviamente aquí en la termodinámica le pueden poner el cambio de la temperatura, depende de un cambio de volumen, porque cuando tenemos expansiones o compresiones, la temperatura puede variar y tenemos la presión constante, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos decir algo así. El cambio de la temperatura o sea, vamos a tener un cambio de temperatura cuando tengamos un cambio de volumen, estando a presión constante. ¿Sale? Son un poquillo más elaboradas, pero las abordarán en su respectivo tiempo. ¿Sale? Porque pues van poco a poco aprendiendo las matemáticas. ¿Para qué va? Pero vamos a quedarnos ahorita con eso. Por eso yo les pongo un cambio infinitesimal. La temperatura no empieza a aumentar o a disminuir de un valor y de repente mágicamente aparece otro, sino va poquito a poquito aumentando o poquito a poquito disminuyendo, ¿verdad? Un cambio imperceptible para nosotros. Entonces por eso lo ponemos en derivada. Entonces ya aprendieron esta parte. ¿Cómo quito la proporción? Pues con una constante, ¿verdad que sí? ¿Qué óvole? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Entonces calor va a ser igual a una constante por la derivada de la temperatura. ¿Sale? Esta constante, yo les voy a contar que se llama capacidad
capacidad calorífica, ¿verdad? Y hace ratito que decían los joules, ¿en qué unidad va a estar la capacidad calorífica? La unidad internacional, la unidad internacional de la capacidad calorífica para que la podamos analizar bien qué es, sería, ¿qué se imaginan ustedes? Joules, porque acuérdense que el joules es newton por metro, ¿sale? Y el newton, pues es masa por aceleración, es decir, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, pues todo está. También es la caloría, pero la caloría no es internacional. ¿Sale? ¿Joule sobre qué? Muy bien por ustedes. Sobre grados centígrados, sobre Kelvin, sobre una unidad de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad calorífica, yo la describo como cuánta energía requiero, energía requiero yo para tener, bueno, más bien, cuánta energía yo voy a tener a consecuencia de un cambio de temperatura. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tuviera un material que tuviese una capacidad calorífica, vamos a poner dos materiales, ¿no? Una que tuviera 2 joules por grado centígrado contra una que tiene 5 joules por grado centígrado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ponerle material A y material B, para que vean que muchas cosas sí las pueden deducir solitos, nomás les falta ponerle un poquillo de atención ahí a las unidades, ¿va? Por eso les he insistido mucho y ahí me gusta que le pongan unidades para que tengan conciencia de qué están midiendo, ¿no? Fíjese, el material A quiere decir que yo ocupé 2 joules para que le pudiéramos elevar un grado centígrado a su temperatura, ¿no? Que tenía inicial. ¿Sale? No sé, si yo estoy a 25 grados y le agrego 2 joules de calor, pues estoy seguro que voy a llegar a 26 grados. ¿Sale? En cambio, el material B, ¿cuánto ocupo? Pues más del doble, ¿cierto? Ocupo 5 joules para elevarle un grado centígrado a ese material. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya les empieza a hablar que el material A va a ser más fácil calentarlo o enfriarlo. ¿De acuerdo? Y el material B va a ser un material que nos va a costar más trabajo calentarlo o enfriarlo, ¿no? O sea, va a costar más energía, más gasto energético, no trabajo, porque ahorita vamos a ver el concepto del trabajo más adelante. Pero me va a costar más energía poder calentar el material B que el material A. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Hasta ahí vamos perfectamente bien. Es como para que empiecen a visualizar unidades. Cuénteme, pregúnteme. O sea, va a ser Q igual a una C. Esa constante se llama capacidad calorífica por la derivada, por la diferencial de temperatura. ¿Sale? Perfecto. Entonces, es para que vean que esta propiedad ya voy a empezar a hablar, que va a haber materiales que les cuesta más gasto energético poderse calentar y otros menos, ¿no? ¿Sale? Entonces ustedes pueden empezar a ver en tablas, estos valores vienen en tablas, y si ustedes quieren hacer un material conductor que les favorezca la conducción del calor, pues seleccionarán materiales que tengan capacidades bajas, ¿no? Y si requieren un material aislante, pues van a empezar a seleccionar materiales que tengan capacidades elevadas. ¿Sale? Ahí están las unidades. Con las unidades ustedes pueden empezar a ver esta parte. Ahorita dije aumento. Si lo veo como reducción de la temperatura, lo único que hacemos que es ponerle un signo menos. Si yo le pongo un signo menos, es cuánta energía requiero, pero ya no agregar, sino retirar, ¿no? ¿Cuánta energía calorífica yo tengo que retirar para que descienda un grado centígrado? ¿Sale? Entonces, aquí ya vamos a empezar a meter el concepto, a hablar con ustedes de los signos. Los signos son sumamente importantes.
¿Sí? Si tengo un signo positivo, lo estoy ganando. Si tengo un signo negativo, lo estoy perdiendo. ¿Sale? Entonces, ese sistema del que hablo, ahí se engancha el concepto de que puede ganar o puede perder. ¿De acuerdo? Entonces, así lo vamos a ver. Signos negativos, lo estoy perdiendo, lo estoy cediendo. Signos positivos, lo estamos ganando, ¿verdad? Lo estamos adquiriendo. ¿De acuerdo? Vamos bien, sin dudas ahí. ¿No? ¿Nel? ¿Nay? Bueno, entonces le voy a cambiar. ¿Sí le puedo cambiar? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas, no? Bueno, vamos a cambiar, miren. Voy a volver a reescribir esto para que lo vayamos construyendo poco a poco. Yo dije que el calor era directamente proporcional a esta diferencial de temperatura. Quité la proporción, puse esta constante que ya saben que se llama capacidad calorífica y pongo la derivada de la temperatura, la diferencial. ¿Sale? Ustedes no me lo van a creer, pero a lo mejor esta parte sí no la han visualizado, pero yo se las voy a adelantar de que la capacidad calorífica va a ser proporcional, directamente proporcional a la masa. Entre más masa, pues, y yo creo que les va a sonar lógico, ¿no? Si yo tengo un objeto pequeño y un objeto más grande del mismo material, pues obviamente el objeto más grande les cuesta más calor, ¿verdad? Más inversión de energía calentarlo, o hay que retirarle más energía, pues para poder enfriarlo, ¿no? Es como cuando ustedes hierven en una cocina agua, cuando tienen poquita agua, pues inclusive hasta en tiempo llega a alcanzar el punto de ebullición poquita agua, menos tiempo que una olla grande, ¿no? Pero es por la masa, porque entre más masa, pues tengo que a más partículas agregarles esa energía para que puedan tener ese cambio de estado físico. ¿Sale? ¿Sí les suena lógico? ¿Va que va? Perfecto. Entonces, si es proporcional a la masa, ¿qué hago yo otra vez? Puedo otra vez quitar la proporción, ¿cierto? ¿Sale? Entonces yo puedo decir la capacidad calorífica va a ser igual a otra constante que le voy a poner C por la masa. ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí, ustedes no pregunten, si requieren salir, salgan. No me agüito. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo creen que se llame este de aquí, este término? Si ya se llama C. Ándele, ¿ya lo han escuchado? ¿Ya? ¿Y qué le han dicho del calor específico? Son de esos términos que les dijeron, pues ahí está y téngame fe. ¿Va? Algo, también hay tablas de calor específico. De hecho, son más comunes las tablas de calor específico porque ya está involucrando la cantidad de material, ¿sí? La masa de ese material. Y son más utilizadas, más ocurridas para lo que va a ser la ley cero de la termodinámica. Nuestro programa no la contempla, pero ahí me gusta hablarles de esto que nos va a dar origen a la ley cero de la termo, para que después comprendamos cómo es que la energía interna y la entalpía pues pueden medirse haciendo un símil o usando una comparación con el calor la medición del calor con la ley cero. ¿Sale? Esto es previo todavía a lo que contempla nuestro programa, pero es un abordaje rápido y que podemos verlo para entender más adelante lo que viene, ¿verdad? Porque de repente yo les voy a decir, ganó calor y perdió calor, y ustedes dicen, ¿y cómo mido si ganó o perdió calor? ¿Cómo lo sé? ¿Sale? Entonces por eso estoy viendo esta situación previa que va a ser la ley cero. ¿Sale? Ya les dije el secreto, yo que les iba a decir esta ley cómo se llama, pero bueno, ya. Ya es como, ¿cómo es el spoiler, va? Ya les dije qué es lo que era al final. Bueno, bueno.
Exactamente, hay más tablas conocidas de calores específicos. Las unidades internacionales del calor específico, ¿sale, vale? Las unidades internacionales son los joules. Es muy común ver aquí kilogramo, Kelvin, ¿sale? Kilogramo Kelvin. ¿Bien, entonces? O hay unas que son más comunes. Este sería como la internacional. Pero es muy común también observar tablas que dicen Joule sobre gramo, grado centígrado. ¿Sale, vale? Y aquí antes de abordar bien qué es el calor específico, les voy a mostrar un experimento que hizo ¿cómo se llama? Me parece que es John, John creo, ¿eh? Creo que es John, no me acuerdo bien. Pentecost Yule. Ah, chis, qué óvole. Por ahí va, pues sí me acuerdo que se llama Pentecost, ¿eh? Yule y Yule. Pues precisamente a quien honor merece la unidad. Sale, vamos a ver ese experimento que él hizo. Pero ¿qué pasa si yo junto esta ecuación uno romano con esta ecuación 2 romano, ¿verdad? Me voy a... No voy a explicar bien ahorita lo que es el calor específico porque voy a esperar al experimento de Joule para que ustedes enganchen varias cosas que han visto previas y que les va a hacer sentido, ¿no? A veces vemos la historia un poco desarmada. Deberíamos de ver primero como lo que ocurrió históricamente y a partir de ahí qué se generó. Y normalmente vemos las consecuencias de lo que ya tenemos actualmente y esa parte histórica luego se pierde. Bien, entonces si yo junto uno y 2 voy a llegar a la conclusión que voy a tener la ecuación calor igual a qué? A masa, calor específico, derivada de temperatura. ¿Sale, vale? Y esta de aquí, esta ecuación de aquí, esta es la definición formal. O sea, es una definición formal porque tiene una derivada, es decir, no está definida todavía para un rango de cambio. ¿Sale? Para definir, ahorita vamos a ver que para definir un rango de cambio, pues vamos a tener que integrarla. ¿Sale? Entonces, fíjese nada más, esta se llama, esta es una definición formal de la ley, de la ley cero. ¿Sí? Acuérdense que se le puso ley cero porque ya estaba descritas bien descritas y comprobadas, pues la primera ley y la segunda ley. Y luego dijeron, bueno, pues esta es más importante, bueno, no importante, sino debería de abordarse primero para entender cómo se dan a cabo, cómo se dan a cabo esos cambios caloríficos. ¿Sale? Entonces, así se va a llamar definición formal de la ley cero, por eso se le puso ley cero. No es la primera ley, sino la ley cero. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición formal de la ley cero. Es una definición que no tiene todavía un rango definido de cambio. Obviamente, a mí me gustan siempre las definiciones formales, porque si yo de repente ustedes ven en un sistema automotriz que tenemos una ecuación que nos describe el cambio térmico, ustedes pueden ingresar la ecuación ahí y la derivan y obtienen toda la ecuación final. ¿Sale? Sí, porque normalmente están acostumbrados a ver una fórmula final y aplicarla, pero la pueden construir a partir de las definiciones formales. ¿Sale? Entonces, ahorita les acabo de dar el tip. ¿Qué pasa si ahora yo digo, ¿sabes qué? Este sistema, vamos a poner aquí este sistema tuvo un cambio, no sé, de una temperatura 1, tuvo un cambio a una temperatura 2. Sin ponerle valores, ¿no? Empezamos a una temperatura y ya sea que adquirió energía calorífica y se calentó, elevó su temperatura, o ya sea que se dio la energía. Dice sistema, ¿eh? Escribí bien feo, pero sí dice sistema, créamelo. ¿Vale? Sí, pues es que la verdad lo hice muy pequeñito y ya no me cupo al último. ¿Vale?
O al revés, ¿verdad? Podemos ceder el calor, lo podemos perder, el sistema lo puede perder y en lugar de que aumentó su temperatura la puede disminuir. Por eso lo dejamos así en incógnita, sin valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este cambio? Nosotros podemos decir, pues si el calor es igual a la masa, calor específico por el cambio de temperatura. Yo para pasar ese cambio microscópico a un cambio macroscópico, porque eso es lo que realmente hacemos muchas veces, que decimos, no sé, mi cámara de combustión empezó a una cierta temperatura, vino el ingreso de los gases, vino la chispa, se incendió el combustible, se generaron gases, vino una expansión y acabó otra temperatura. ¿Sale? Yo no mido las temperaturas intermedias, simplemente digo, el sistema empezó a tal temperatura y llegó a tal. ¿Sale? Entonces estoy midiendo un cambio macroscópico y por ello es que yo hago aquí una integral. ¿Sale? Y yo ya tengo los límites de la integral, ¿cierto? Me imagino que están llevando integrales ahorita, o ya las llevaron. No lo dudo porque son, pues, alumnos geniales. ¿Va? Van regulares, no lo dudo, pero ya le puedo poner límites, porque acuérdense que cuando hacemos una integral sin límites, obtenemos un resultado y le ponemos más constante, ¿verdad? Porque no sabemos todavía ese término adicional, cómo va a afectarnos, ¿sale? Pero ya cuando tengo definidos los límites, ya, no, ya puedo hacer el manejo de ponerle de tal a tal sitio, ¿sale? Entonces, límite uno de temperatura uno a temperatura 2 la hacemos definida. ¿Y entonces acuérdense ustedes que esta está directa? ¿Cómo quedaría esta integral? Calor es igual a masa, calor específico, la variable que es la temperatura, ya nada más tendría sus límites de temperatura uno a temperatura 2, ¿verdad? Que es cuando nos indican hay que evaluar la variable. ¿Sale? Ahí vamos por pasitos a pasitos, ¿verdad? Acuérdense que como no tengo t, es como si tuviera t a la cero, ¿no? T a la cero, y como estoy integrando, le vamos a poner más uno sobre cero más uno, ¿no? Entonces por eso queda t a la uno sobre uno, y eso pues es igual a t. ¿De acuerdo? Y aquí le puse una rayita. Pues ya finalmente va a quedar calor es igual a masa, calor específico, evaluamos la variable y por eso queda temperatura 2 menos temperatura 1, ¿de acuerdo? Y es ya lo que nosotros vemos como pues un delta, ¿no? Un cambio macroscópico. Masa, calor específico, delta T. Y esta ecuación de aquí integrada también es una de las definiciones, pero ya no formales de la ley cero, ya es una fórmula para describir cuánto calor va a adquirir o a ganar un sistema cuando tenemos medidos sus cambios de temperatura, ¿sale? Medimos el cambio inicial, perdón, medimos la temperatura inicial, medimos la temperatura final y conocemos la masa del sistema. ¿Sale? Y ustedes pueden ver que hasta nos va a dar los signos. ¿Qué pasa si yo voy de 50, perdón, de 10 a 50 grados centígrados? Pues vamos a tener en temperatura 2, 50 grados centígrados menos 10 grados centígrados, ¿cierto? Me quedaría un número positivo. Y normalmente más por más, pues da más. Entonces me va a dar un calor positivo, quiere decir que adquirí calor para elevar la temperatura, ¿sale? Y si ahora decimos estamos a 50 grados centígrados y se fue a 10 grados centígrados, se enfrió, pues cierto o no es cierto, vamos a poner 10 grados centígrados menos 50 grados centígrados. Y ahí ahora tendríamos signo negativo, tendríamos menos 40 grados centígrados de cambio, ¿cierto? Y casi siempre, porque a veces ustedes lo hacen al revés, menos por más da, menos, ¿verdad?
Entonces el signo menos me está diciendo que estoy perdiendo ese calor. Tuve que haber perdido esa cantidad de calor para poder descender su temperatura del sistema, de este caso que colocamos de 50 a 10, ¿cierto? O sea, la misma ecuación les da el signo ya directo. ¿Sale? Hasta ahí no tenemos dudas. Estas son como las ecuaciones de la ley cero. Y ahora sí vamos a definir nada más algunas cosas puntuales para que vean cómo se aplican estas ecuaciones y qué seguiría el experimento de Joule. ¿Sale? Porque les prometí que les iba a decir que era el calor específico. ¿Sale? ¿Sí? ¿Le puedo cambiar? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Sale? No, ya vi que también aquí están bien callados, ¿verdad? En la casa siempre bien callados, aquí igual. Sí. Entonces, están bien asustados, ¿verdad? No sé. Tanta información, dice, pierdo algo y ya no sé. Pero va. Sí, va, ya, ándale. Exactamente como siempre estaban en la pandemia y ahorita ya no saben si hablar o no. Ay, ¿sale? Muy bien. Tienen apagado su micrófono aquí. Bueno, ese nada más. ¿De qué nos va a servir esto? Nos va a dar unos de los enunciados de la más importantes que nos dio la ley cero. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema A? ¿Sale? Es un sistema A. Yo no le voy a poner sistema para que no se vea feo y sí quepa. ¿Vale? Tengo un sistema A y está junto a un sistema B. ¿Va que va? Lo tengo aquí, miren. Está así. Y este se llama sistema B. ¿De acuerdo? Y vamos aquí a hacer una suposición. Vamos a suponer que el sistema A, bueno, la temperatura de A va a ser mayor a la temperatura de B. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se le va a pasar el calor de quién a quién. De A a B. ¿Y está seguro? ¿Sí? Ah, pues ahora, yo volé, ahora sí los puse a pensar. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a poco no le puede pasar frío el B al A? No. No, pues no se puede. Pues ¿cómo? Exactamente, ¿verdad? Lo hago dudar. Exactamente. Primer enunciado muy importante, sumamente importante. El calor, va a poner como Q, el calor se transfiere, ándele, del sistema de mayor temperatura al de menor temperatura. Temperatura. ¿Sale? ¿Sale, vale? Aquel cuerpo o sistema que esté a mayor temperatura le va a estar cediendo calor al cuerpo o al sistema de menor temperatura. ¿Sale? Obviamente, ahí vemos ya que el sistema va a perder calor y el sistema B lo va a ganar. ¿Sale? Uno lo pierde, el otro lo gana. Salud. ¿Sale? Salud. Ese es uno de los enunciados muy importantes que es el flujo, la direccionalidad del calor. Siempre vamos a tener esa situación que el sistema de mayor temperatura le va a enviar calor al de menor temperatura. Vamos a tener un flujo de calor. ¿Sale? ¿Qué óvole? No dude, así, firme. Simón, esa va. Pues total, no pasa de que le digamos que no y listo. ¿Sale? Entonces, primer situación, ¿verdad? Esto va a pasar ¿hasta cuándo va a pasar? Pues le voy a poner aquí una flechita, le voy a poner hasta, ¿hasta cuándo? Sean iguales quiénes, hombres y mujeres. Pues, ¿y los hombres y las mujeres no? Pues ya ve.
No, lo vamos a diamantar, va a ver. No, pues claro, pues tiene que haber igualdad en todo, no solamente en la temperatura. ¿Ah? Sí, no me hagas. A ver, luego va a salir ahí en los acosadores su pije. Así que, pues sí, pues en vez de que diga así, Simón, la igualdad. Ah, no, el calor, no, pues como ya ve. Dale, lo bueno es que no va a salir aquí su rostro en el video, no se preocupe. Bueno, ahí está. ¿Sale? Exactamente, este flujo de calor se da hasta que las temperaturas de ambos sistemas, o sea que temperatura de A se iguala a la temperatura de B, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a poner que me faltó ponerle aquí que el calor va para aquel sitio, ¿verdad? Esa es la dirección. Entonces, hasta que se iguala la temperatura de ambos sistemas, vamos a tener la suspensión de ese flujo de calor, ¿de acuerdo? Ahí se va a parar el flujo de calor. Ya van a estar ambos con la misma energía calorífica y ya no vamos a tener ese fenómeno de ceder y de ganar. ¿Sale? Y cuando tenemos la igualación de temperaturas, nosotros le vamos a poner un nombre especial. Se va a llamar temperatura de equilibrio. ¿Sale, vale? Ahí está. Se llama temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Y eso es una temperatura que es importante y representativa. ¿Ok? Segundo enunciado aquí. Vamos a poner segundo enunciado. El calor. Bueno, vamos a poner, porque esto también hay que tomarlo en cuenta. Idealmente, idealmente, coma, el calor ganado por un sistema, coma, será igual al calor perdido por el otro sistema. ¿Sí? Es decir, idealmente, el calor que gana un sistema va a ser igual, le vamos a poner aquí un signo negativo, ¿sale? Un signo negativo al calor que se pierde en el otro sistema. Tiene un signo negativo porque lo estamos pues perdiendo, ¿sale? Y esto les va a llevar a la ecuación de que calor ganado más calor perdido tiene que ser cero. Ya después vamos a ver que pues esto es ideal, ¿sale? Y nos va a dar pie a algunas situaciones como la segunda ley de la termo, que hay una eficiencia, ¿verdad? Que nos habla de todas estas situaciones de que no hay movimiento perpetuo, que no todo el calor que yo ingreso a un sistema me va a producir un trabajo. ¿Por qué? Porque ahí nos falta contemplar en ese dibujito de dos sistemas juntos, que pues existe alrededor de ellos algo que le vamos a llamar entorno, y que mucha radiación, mucho calor, mucha de esta energía también se va pues alrededor, a los alrededores, ¿sale? Y ustedes lo pueden observar. Si ustedes normalmente ponen un vaso de agua caliente y lo vierten en otro vaso vacío, pues el vaso, el agua se empieza a enfriar, ¿no? Y porque también el vaso se lleva calor, también el vaso se calienta. Y al calentarse el vaso también le está quitando calor al agua. Y todos esos detalles de que los recipientes, el entorno también se calienta, pues vamos a ver que esa ecuación pues solamente pasa de forma ideal. ¿Ok? Y es cierto, ustedes cuando están en sus motores, hacen su combustión y una parte del calor no se va,
no se va a calentar los gases para que se expandan con mayor fuerza y con mayor magnitud, ¿sale? Que el empuje sea mayor, sino mucho de ese calor, ¿a dónde se va? Pues a calentar el monobloc, ¿verdad? A calentar los componentes. Pues, y si no me creen, abran el motor y tóquenlo. ¿Verdad? Los juro, pueden hacer el experimento en su casa, ¿sale? O aquí en el estacionamiento, pídale a un compañero que vaya llegando en su auto y a ver, ábrale el cofre y le tocan. Y créanme que va a estar caliente. ¿Eh? Y eso quiere decir que una parte del calor que ustedes tenían en el sistema, pues también se está perdiendo, ¿no? En los componentes. Entonces, por eso es que tenemos una eficiencia, lo vamos a abordar, y no todo lo que tengamos en la termodinámica, pues es al 100%. ¿Sale? Solo en casos en donde digamos que todo es ideal. ¿Sale? Ahí van a ver esos detalles. Entonces, finalmente, vamos a ver lo siguiente aquí y a ver, y ahora sí abordar el experimento de Joule. Ahí hay estos conceptos nos llevan a establecer lo siguiente también. Lo vamos a poner en forma de pistones. Ustedes que son de automotriz, para que se vea así más pro. ¿Qué pasa si yo tengo tres cámaras de combustión juntas? Ah, qué cámaras de combustión tan feas, ¿va? Bueno, lo que pasa es que chocó, chocó y se abolló, ¿vale? ¿Sale, vale? Vamos a decir que en la parte externa es una chaqueta, ¿verdad? Sí se llama chaqueta, es un sistema enchaquetado, porque si el enchaquetar significa envolver, ¿sale, vale? Ahí aunque se rían, se los juro, pueden leer los libros, así dice sistemas enchaquetados, ¿sale? Un término ingenieril. ¿Y qué pasa si tenemos? Obviamente por la chaqueta circula el agua de la cabeza del motor. ¿Cierto o no cierto? Son huecas, ¿no? Y ahí circula el agua para, pues, hacer ese intercambio de calor y llevarse el calor hacia nuestros sistemas de enfriamiento, ¿no? Ya en el ventilador, en nuestro radiador, etc. Y entonces tienen ustedes pistón A, pistón B y pistón C. ¿Sale, vale? No sé si se han fijado que normalmente siempre nada más va a haber bueno, no todos los carros, no solamente nosotros los que tenemos autos del pueblo, pues pasa y los que son más fresas, pues tienen un sensor de presión y temperatura en cada pistón y la computadora agrega su combustible y regula las condiciones pistón por pistón. Pero nosotros somos del pueblo, pues solamente tenemos una sonda de presión y temperatura aquí, en el pistón número uno. Sí, una sonda de presión y una sonda de temperatura. ¿Sale? Esos sensores nos están midiendo esas dos condiciones y el automóvil, bueno, no el automóvil, sino la computadora piensa que todos los pistones están iguales a la misma temperatura y la misma presión, lo cual también es difícil, ¿no? De que se consiga. ¿Sale? Pero así trabaja. ¿Por qué? Porque hace suposición a lo siguiente. Si A está en equilibrio térmico con B y B con C, ¿qué va a ocurrir? Si A está en equilibrio térmico con B, es decir, está a la misma temperatura, y B está en equilibrio térmico con C, está a la misma temperatura, entonces, ¿qué pasó? Pues quiere decir, ándele, por lo tanto, A y C también, también, ¿verdad? Es como si hiciéramos en ecuaciones, temperatura de A igual a temperatura de B, temperatura de B es igual a la temperatura de C, por lo tanto, temperatura de A igual a temperatura de C. ¿De acuerdo? Es otra de los enunciados, otro de los enunciados importantes de esta ley cero que vamos a tener en cuenta, que podemos suponer que un sistema al cual pues no tenemos
forma de intervenirlo a través de un sensor o una sonda de algún tipo de presión o temperatura, podemos suponer que está en equilibrio térmico con otro sistema, y si estamos midiendo, y por lo tanto podemos decir que sus condiciones de ese sistema que estamos midiendo van a ser similares o comparables con el que no estamos midiendo. ¿De acuerdo? ¿Sale, vale? ¿Nadie lo tiene en duda? Ninguna. ¿Sale? Que también les digo que eso es como que casi no es cierto, ¿ah? Cada pistón tiene su característica y va a tener su propia temperatura. A lo mejor no varía así enormemente, pero sí tienen pequeñas variaciones, ¿sale? Tanto de presión como de temperatura, porque también pues ahí hay que agregar desgastes y otras situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, ahora sí vamos a llegar a lo que les prometí. ¿Puedo cambiar? ¿Nadie tiene duda? ¿No? Sí, porque le cambio y luego me van a reclamar. No, mejor con calma. Finalmente vamos a llegar al compañero Yul, ¿verdad? Al señor Howle. Allá en Inglaterra, me parece que sí fue en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido y en aquellos lugares, ¿en dónde? En Europa, bueno, en el planeta Tierra, para no errarle, ¿verdad? Sí, porque luego, ¿qué tal si luego me dice, no, no fue ahí, no, no hizo el experimento ahí, que la canción. Bueno, hay menos posibilidades de fallos si decimos que lo hizo en el planeta Tierra, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí, banda, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo él? Él diseñó un dispositivo que se llama calorímetro, ¿sale? Calorímetro, el calorímetro tiene como misión, que lo que ocurra dentro de él no le afecte lo que está afuera, el entorno, ¿sale? Entonces, él lo hizo de madera. La celulosa, los materiales de celulosa son muy buenos aislantes para que no tengamos pérdidas y ganancias de calor adentro de ellos, ¿sale? Entonces, él puso aquí en este dispositivo que se llama calorímetro, colocó agua H2O, ¿sale? Colocó agua, ¿qué puso aquí él? Bueno, estaba tapado, está tapado. Colocó un termómetro, vamos a poner aquí temperatura, puso un termómetro, ¿sale? ¿Qué más puso aquí? Puso unas paletas, pero no de hielo, ¿sale? Voy a intentar dibujarlas, ¿eh? Porque también dibujo medio feo. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a poner mejor como si fuera propela, ¿verdad? Pero eran unas paletas más anchas. Tiene un eje con mucha imaginación y morbo. Eso es un batidor, ¿sale? Tiene unas aspas, como si fueran las aspas de un barco, no de una lancha, ¿sale? La idea aquí es que precisamente queremos hacer eso, batir el agua, hay que batirla. Entonces, ¿qué más colocó ahí? Hay unos dibujos que están más chidillos. Les prometo que la próxima sesión voy a traer uno más bonito para que se vea mejor. Aquí tiene una manivela, esto. Aquí enredó una cuerda y acá de este lado tenía un peso uno. Acá de este lado tenía un peso 2. ¿Y qué ocurrió? Él dejaba caer los pesos y a través de la mecánica clásica de medición de fuerzas, toda esta situación, distancias, torques, etc., etc., él determinó la energía mecánica que requirió para hacer que el agua se calentara, subiera su temperatura. ¿Sale? Por eso es este experimento, ustedes lo pueden encontrar como el equivalente mecánico del calor, ¿sale? Entonces él estuvo batiendo el agua y observó que requería precisamente, bueno, en la época que Joule hizo ese experimento, pues no existían los Joules, ¿verdad? Obviamente no existía. Entonces, ¿en qué lo midió?
Cuéntenme. Él vio que requería una caloría de energía mecánica, bueno, una caloría de esa energía mecánica para elevarle a 1 gramo de agua, 1 grado centígrado. ¿Sale? Por eso ese es el calor específico de las tablas del agua en calorías. ¿De acuerdo? Entonces, el calor específico es eso. ¿Cuánta energía yo requiero para elevarle a una cierta masa de esa sustancia? 1 grado centígrado. ¿Sale? Entonces, obviamente, ahorita vamos a hacer una comparación para que comparemos dos materiales y lo terminemos de entender. Ya cuando existieron los joules en su honor, que ya había joules, ya después de que se reconoció su labor, esto es igual a 4,186 joules sobre grado centígrado. ¿Sale? De hecho, la definición formal de la caloría, si ustedes la buscan, es la cantidad de energía que requiero para elevarle a 1 gramo de agua su temperatura de 14,5 a 15,5 grados centígrados. ¿Por qué de 14,5 a 15,5? ¿Por qué creen? ¿O no saben? ¿No? No, les veo cara de que no. Pues porque así, según esto, pues a esa temperatura hizo el experimento, pues. ¿Vale? Como esa temperatura fue la que utilizó, pues es la definición formal en cómo estaba descrito el experimento. Él empezó a 14,5 grados centígrados y vio cuánta energía ocupaba para llevarla a 15,5. Por eso la definición formal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a comparar el material A contra el material B. O sea, le vamos a decir que este tiene, pues, como el agua, ¿verdad? Una caloría por grado centígrado. Si más no me recuerdo, me parece que el estaño es 0,22 calorías por grado centígrado. ¿Sale? Entonces ahí se ve la diferencia, ¿verdad? Para calentarle, bueno, más bien para elevarle su temperatura a ese material B, 1 grado centígrado, a un gramo de ese material B, 1 grado centígrado, yo solamente requiero 0,22 calorías. En cambio, al agua voy a requerir una. Entonces ahí se ve que me va a costar menos energía, elevarle su temperatura al material B que al material A. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ustedes pueden ver que si ustedes requieren materiales que se calienten y se enfríen de forma rápida, eficiente, pues van a buscar calores específicos bajos, ¿de acuerdo? De valores bajos. Si requieren materiales que aíslen, que les cueste trabajo elevar su temperatura o descenderla, pues ¿qué van a ocupar? Calores específicos elevados. ¿Sale? ¿Sale, vale? ¿Sí o no? Entonces, estos son calores específicos. Y ustedes pueden leer ahí en la literatura algo que se llama calorimetría. Y así se determina. ¿Sale? Calorimetría.